En México, algunos secretos nunca deberían ser escuchados. Ríos, caminos y casas antiguas guardan historias que todavía recorren la oscuridad, historias que podrían encontrarte esta misma noche. 3 leyendas han aterrorizado a generaciones. La primera, La Llorona. Una madre que llora por sus hijos perdidos. Su llanto recorre los ríos y canales, y dicen que si lo escuchas demasiado cerca, podría ser el siguiente en sentir su dolor. La segunda, El Charro Negro. Un jinete de negro que aparece en los caminos solitarios. Te ofrece riqueza, poder, todo lo que deseas, pero a cambio de tu alma. Muchos han aceptado su trato, y nunca han regresado, o regresan cambiados, con un miedo que los persigue toda la vida. Y la tercera, La Nahuala. Una bruja capaz de convertirse en sombra, en animal o en cualquier forma que desee. Acecha a los vivos, juega con la mente de los curiosos y cobra venganza sobre quienes ignoran las advertencias. Ahora te pregunto, ¿tienes el valor de escuchar estas historias hasta el final? Si decides quedarte, presta atención. Cada palabra, cada susurro, podría acercarse a ti más de lo que imaginas. Prepárate, porque algunas leyendas no terminan cuando apagas el vídeo. La Llorona. Hace siglos, en un pequeño pueblo a orillas de un río rodeado de sauces y niebla permanente, vivía una mujer llamada María. Era conocida por su belleza, su dulzura y su bondad. Todos en el pueblo la admiraban, no solo por su aspecto, sino por la forma en que cuidaba de sus hijos, su esposo y su hogar. María se había casado con Diego, un hombre apuesto que le prometió amor eterno, felicidad y protección. Los primeros años de su matrimonio fueron como un sueño. Los niños jugaban cerca del río, sus risas llenaban el aire, y María cantaba mientras lavaba la ropa en la orilla. El murmullo del agua y el canto de los pájaros acompañaban cada uno de esos días felices. Pero la vida no siempre respeta la felicidad. Con el paso de los años, Diego cambió. Sus miradas se volvieron distantes, sus palabras se hicieron frías. Poco a poco, la presencia de otra mujer rica y poderosa se convirtió en un rumor constante en el pueblo. María sentía como su mundo se desmoronaba poco a poco. Cada día se sentía más vacía, más atrapada en un dolor que parecía no tener fin. La alegría que alguna vez llenó su hogar se desvaneció como la bruma matutina sobre el río. Cada noche, María se sentaba junto al río, mirando las aguas oscuras y escuchando el silencio que la rodeaba. Sus hijos jugaban inocentes, corriendo entre los sauces y riendo despreocupados, sin notar el tormento que consumía a su madre. La desesperación crecía dentro de ella, un fuego silencioso que la devoraba por dentro. La tristeza se mezclaba con la locura, y el río parecía susurrarle palabras que solo ella podía entender, palabras que la llevaban al borde del abismo. Una noche de luna nueva, mientras la neblina se enroscaba entre los sauces y los grillos cantaban, María llevó a sus hijos hasta la orilla del río. Sus manos temblaban, sus ojos reflejaban miedo y dolor, y su voz era apenas un susurro, solo un juego más, solo un momento más. Los niños la miraban con curiosidad, ignorando el abismo que se avecinaba. De repente, consumida por la desesperación y la locura, los arrojó al agua. Sintió cómo desaparecían bajo la corriente helada y rugiente, y un grito desgarrador escapó de sus labios. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! El pueblo entero escuchó aquel grito y nunca lo olvidó. María murió poco tiempo después, y aunque su cuerpo descansó, su alma jamás encontró paz. Desde entonces, su espíritu vaga eternamente por ríos, canales y lagunas, llorando por los hijos que perdió. La conocen como la Llorona, y la describen vestida de blanco, con el rostro cubierto y los ojos llenos de desesperación. Se dice que si alguien escucha su llanto, la noche se vuelve fría y húmeda, la niebla se mueve como si tuviera vida propia, los árboles susurran y el río parece cambiar de dirección. Algunos aseguran que su reflejo se ve en el agua, pero sus ojos son negros como la noche, y parecen absorber toda la luz a su alrededor. Otros relatan que, si intentas seguir su llanto, sientes que el río y la bruma te envuelven, arrastrándote hacia ella, y que su presencia te persigue incluso después de alejarte del lugar. A lo largo de los siglos, cada región de México ha adaptado la leyenda según sus propias tradiciones. En Veracruz, dicen que se la ha visto flotando sobre los canales. En Ciudad de México, su lamento resuena cerca de Xochimilco, y en los pueblos del norte, su figura aparece ante los niños que se aventuran solos, o ante adultos que han cometido errores y no han enmendado sus caminos.
Algunos aseguran que ella no busca solo a los niños, sino que también advierte a los adultos, recordándoles que la culpa y el dolor pueden perseguirnos incluso después de la vida. Su historia ha trascendido generaciones y se ha mezclado con la cultura popular. Los ancianos cuentan que algunos que se han cruzado con la Llorona han visto cómo la niebla se levanta alrededor de su figura, cómo el río parece responder a sus gritos y cómo el viento lleva ecos de sus lamentos hacia cualquier lugar donde haya dolor o culpa. Otros aseguran que la han visto sosteniendo a los niños que nunca existieron, mientras camina silenciosa por senderos olvidados. Pero no todos son relatos de miedo, la Llorona también es vista como un símbolo de advertencia. Su llanto recuerda que algunas decisiones, cuando se toman en la desesperación, tienen consecuencias que perduran más allá de la vida misma. Que el dolor, el arrepentimiento y la culpa pueden atraparnos eternamente si no aprendemos a enfrentar nuestras acciones. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna se refleja en los ríos y la bruma cubre todo a su alrededor, aún es posible escuchar su llanto. Los más valientes la describen caminando entre los sauces, con su vestido blanco flotando, los ojos negros como pozos profundos, buscando a los hijos que perdió. Cada paso suyo resuena con tristeza, y cada susurro parece atravesar el alma de quien la escucha. La Llorona no es solo un fantasma. Es la tragedia personificada, la advertencia que ha sobrevivido siglos, y la prueba de que algunas penas nunca desaparecen. Cada río, cada canal y cada noche recuerdan su historia, y quienes han escuchado su llanto saben que nunca olvidarán esa sensación de frío, soledad y desesperación. Si escuchas su llanto en la noche, no mires atrás. Porque si lo haces, podrías encontrarte con ella, y entonces, su dolor será también el tuyo. El charro negro. Dicen que en los caminos solitarios de México, cuando la luna brilla entre la neblina y el viento arrastra hojas secas por los senderos, puede aparecer un jinete vestido completamente de negro, montado sobre un caballo oscuro como la noche misma. Lo llaman el charro negro, y quienes lo han visto aseguran que no es un simple hombre, sino un espíritu que acecha a los vivos, ofreciendo riquezas y deseos a cambio de algo mucho más valioso, el alma. Hace muchos años, en un pequeño pueblo entre montañas y valles, vivía un hombre llamado Manuel, conocido por su ambición y deseo de poder. Desde joven soñaba con riquezas, con una vida libre de carencias, sin importar a quien tuviera que engañar o perjudicar. Su codicia creció con los años, y pronto comenzó a buscar maneras de conseguir dinero fácil. Una noche, escuchó hablar de un anciano que decía conocer secretos de lo sobrenatural. El anciano le advirtió: si deseas lo que no te pertenece, tendrás que pagar un precio que no podrás imaginar. Manuel, confiado en su astucia, despreció la advertencia. Esa misma noche, en un claro iluminado por la luna, apareció un hombre vestido de charro negro, con su caballo cuyos ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Manuel lo miró fijamente, sin sentir miedo, preguntó: ¿eres tú quien puede darme todo lo que deseo? Sí, respondió el hombre con voz profunda y suave. Pero nada es gratis. Cada regalo tiene un precio, y cada deseo un límite. Manuel, cegado por la ambición, aceptó sin dudar. El charro extendió una mano, y al tocarla, Manuel sintió un frío que le recorrió la espalda. De repente, todo a su alrededor se volvió oscuro, el viento se detuvo y los grillos callaron. Cuando despertó, estaba solo en el camino, pero con una fortuna que no podía explicar, bolsas llenas de monedas de oro, joyas y documentos que aseguraban propiedades en todo el valle. Al principio, Manuel se sintió poderoso y feliz. Compró tierras, construyó casas y vivió como siempre había soñado. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, sentía que alguien lo observaba, sombras que se movían sin explicación y relinchos que parecían resonar desde ningún lugar. Algunos vecinos le advirtieron: no andes solo de noche, porque se dice que el charro negro aún busca lo que le pertenece. Manuel ignoró las advertencias, seguro de que podía controlar su suerte. Una noche, mientras regresaba a su hacienda por un sendero solitario, escuchó los pasos de un caballo acercándose. Delgado y firme, un relincho que parecía multiplicarse en la oscuridad hizo que su corazón se acelerara. De pronto, apareció el charro, con su sombrero ancho cubriendo casi todo su rostro, y ojos brillantes que parecían mirar directamente al alma de Manuel. La riqueza había llegado a un precio invisible, y ahora el pago debía realizarse. «Has disfrutado de lo que no te pertenece», dijo el charro negro, con voz que parecía arrastrar sombras. «Es hora de pagar». Manuel intentó huir,
Pero el camino se volvió imposible, los árboles se inclinaban, las piedras se movían y la oscuridad lo envolvía. Sentía el frío del charro acercándose, como si cada paso dejara una marca helada en su espalda. Desde esa noche, Manuel desapareció, y el pueblo comenzó a relatar que su alma había sido atrapada por el charro negro. Algunos aseguran que todavía se le puede ver montando su caballo, ofreciendo pactos a quienes caminan solos por los caminos desiertos. Su oferta es tentadora: dinero, poder, riquezas que parecen imposibles. Pero quienes aceptan, tarde o temprano, desaparecen o regresan transformados, con un miedo profundo y permanente en los ojos. Algunos viajeros relatan que si el charro negro se detiene frente a ti y te ofrece lo que más deseas, sentirás un calor extraño en la mano que toca la tuya, seguido de un frío que te atraviesa el pecho. Y luego, la oscuridad lo envuelve todo, y nada vuelve a ser igual. Otros dicen que su caballo puede correr a velocidades imposibles, y que el jinete es capaz de aparecer y desaparecer en segundos, siguiendo a sus víctimas por senderos y pueblos enteros. Con el tiempo, la leyenda del charro negro se extendió por todo México. Se convirtió en un símbolo de advertencia sobre la ambición desmedida, la codicia y los pactos peligrosos. Su historia se cuenta alrededor de fogatas, en noches de luna llena, para enseñar que algunas riquezas no valen el precio del alma, y que ciertas decisiones, por más tentadoras que parezcan, pueden condenar para siempre. Se dice que en ciertas noches, si caminas solo por los caminos rurales y escuchas el relincho de un caballo sin dueño, es mejor detenerse, arrodillarse y rezar. Porque allí, en la oscuridad, puede aparecer el charro negro, con su traje impecable, su sombrero ancho y sus ojos brillantes como brasas, ofreciendo aquello que tu corazón más desea, a cambio de lo que más valoras: tu vida, tu paz y tu alma. El charro negro no es solo un jinete fantasma. Es la codicia hecha sombra, la advertencia viviente de que la ambición desmedida puede perseguirte más allá de la muerte. Cada relincho que se escucha en el viento recuerda que la avaricia tiene un precio, y que algunos pactos no pueden deshacerse, ni con oro, ni con oración, ni con arrepentimiento. Si alguna vez lo ves, no aceptes nada, porque lo que parece un regalo puede ser tu condena eterna. La Nahuala. En los pueblos antiguos de México, se cuentan historias sobre seres que habitan entre lo visible y lo invisible. Entre ellos, hay uno que ha causado miedo durante generaciones: la Nahuala, una bruja que puede transformarse en sombra, en animal o en cualquier forma que desee, para acechar a los vivos y cumplir sus propios oscuros propósitos. Se dice que su poder se basa en la codicia, la envidia y la maldad que habitan en los corazones humanos, y que sus víctimas suelen ser aquellos que ignoran las advertencias del mundo espiritual. Hace muchos años, en un pequeño pueblo del estado de Puebla, vivía un niño llamado Juanito. Era curioso y travieso, con una imaginación tan viva que a veces confundía la realidad con sus fantasías. Su abuela le contaba historias sobre seres del inframundo, espíritus y brujas, y entre todas esas historias, una le llamó especialmente la atención: la de la Nahuala, la bruja que podía transformarse en sombra y acechar a los niños que se portaban mal o eran demasiado curiosos. Juanito, escucha bien, le decía su abuela, mientras encendía una vela. No te acerques a la casa abandonada al final del camino. Allí vive la Nahuala. Si entras, podrías no volver jamás. Pero Juanito, como muchos niños de su edad, no podía resistir la curiosidad. Cada día, mientras ayudaba a su abuela con las tareas, miraba de reojo la vieja casa de piedra, cubierta de enredaderas y musgo, con ventanas rotas y puertas que crujían con el viento. Una tarde, decidido a probar su valentía, tomó una linterna y se dirigió hacia la casa prohibida. Al principio, todo parecía normal. Los árboles susurraban con la brisa, los pájaros observaban desde lo alto, y el viento movía suavemente las hojas secas en el suelo. Pero al acercarse a la casa, Juanito sintió un cambio en el aire, la temperatura bajó, y un silencio inquietante envolvió todo a su alrededor. El corazón le latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, escuchó un susurro: «Juanito, ¿has venido a jugar?». La voz era suave, casi seductora, pero tenía un matiz oscuro que le hizo retroceder un paso. Antes de poder huir, una sombra emergió del interior de la casa, tomando forma humana. Sus ojos brillaban con un color verde profundo, y su sonrisa mostraba algo que no era completamente humano. Juanito comprendió que estaba frente a la Nahuala. «No temas», dijo la bruja, avanzando lentamente. «Solo quiero conocerte». Pero Juanito sabía que cualquier contacto con ella podía ser mortal.
Recordó las historias de su abuela y trató de correr, pero la puerta de la casa se cerró de golpe, atrapándolo dentro. La nahuala comenzó a reír, y la risa se mezcló con los crujidos de la casa, creando un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Por qué me persigues?, preguntó Juanito, intentando mantener la calma. Porque los curiosos merecen aprender, respondió la nahuala, transformándose en un gato negro que saltó sobre la mesa y luego en una sombra que recorrió las paredes. Todo aquel que entra en mi territorio debe enfrentarse a sus miedos. Juanito sintió cómo la casa cambiaba a su alrededor. Los muebles parecían moverse solos, las paredes se alargaban y la oscuridad se volvía tangible, como si pudiera tocarla. La nahuala aparecía y desaparecía, susurrando su nombre y haciendo que el niño cuestionara si realmente estaba solo. Horas parecieron pasar, aunque seguramente solo habían sido minutos. Juanito tuvo que usar toda su astucia para encontrar una salida. Recordó que su abuela le había enseñado a rezar y a pedir protección a los espíritus buenos. Con voz temblorosa, comenzó a recitar las palabras que su abuela le había enseñado desde pequeño. La nahuala, al escuchar el poder de esas palabras, retrocedió, su forma distorsionándose en la penumbra. Juanito aprovechó ese momento y corrió hacia la puerta. La casa parecía resistirse, pero la fuerza de su fe y su valentía le permitió escapar al bosque. La bruja desapareció con un último grito que resonó entre los árboles. «Volveré, niño imprudente». Cuando llegó a casa, abrazó a su abuela y juró no volver a acercarse a la casa ni a desafiar las advertencias del mundo espiritual. Pero la experiencia lo marcó para siempre. Sabía que la nahuala existía, y que no era solo una leyenda. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a contar que en ciertas noches, cuando la luna llena ilumina los bosques, se puede escuchar un susurro que parece llamar a los curiosos por sus nombres. Algunos han visto sombras que se mueven entre los árboles, ojos brillantes observando desde la oscuridad, y formas que cambian sin razón aparente. Los más valientes aseguran que la nahuala puede adoptar cualquier apariencia: un gato negro, un perro, una sombra, o incluso la figura de alguien conocido para engañar a sus víctimas. La nahuala se convirtió en un símbolo de advertencia sobre la curiosidad peligrosa, la desobediencia y la falta de respeto por lo sobrenatural. Su historia se ha transmitido de generación en generación, y los ancianos del pueblo recuerdan que solo aquellos que respetan las normas del mundo espiritual pueden caminar tranquilos por los bosques y senderos después del anochecer. Dicen que en noches muy oscuras, si escuchas un susurro que pronuncia tu nombre mientras caminas solo, es mejor detenerte, rezar y no mirar atrás. Porque allí, entre las sombras y la bruma, la nahuala podría estar observando, esperando a quienes osan desafiar las reglas del mundo invisible. Si alguna vez la escuchas llamarte, recuerda, la curiosidad puede ser peligrosa, y algunos espíritus no perdonan la imprudencia. Estas tres leyendas, la Llorona, el Charro Negro y la nahuala, no son simples cuentos. Son historias que reflejan los miedos, las tragedias y la riqueza cultural de México. Muchos aseguran que todavía hoy sus presencias se sienten: llantos que rompen la noche, sombras que se deslizan entre los árboles, o jinetes que aparecen en caminos desiertos. ¿Y tú, crees que son solo historias? O quizás, como dicen los más viejos, algunas leyendas nunca mueren. Si quieres conocer más relatos y misterios de México y el mundo, suscríbete a Viajeros del Tiempo y acompáñanos en nuestro próximo viaje al misterio.